En el mismo momento en que sus pulmones se vaciaban por última vez, Baruch Spinoza, el hombre que desafió a los reyes, a los religiosos y al concepto mismo de Dios, habría susurrado algo. Algo que, según los informes de la época, hizo temblar al médico que estaba a su lado. Un secreto, una frase, una revelación que nunca ha sido registrada en los libros oficiales, pero que resonó silenciosamente en los siglos siguientes, dando forma a las bases de la filosofía moderna. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que dirías si supieras que estás respirando por última vez? Spinoza no solo eligió las palabras con precisión, sino que condensó toda una vida de reflexión, dolor, exilio y trascendencia en una sola frase final. Y eso es exactamente de lo que hablará este video, el misterio detrás de las últimas palabras de Spinoza y por qué todavía tienen el poder de cambiar la forma en que vives, piensas y sientes. Pero antes de continuar, comenta a continuación. Si tuvieras una última frase que decirle al mundo, ¿cuál sería? La frase que más me guste en los comentarios la leerás en el próximo video y suscríbete para que no te pierdas los próximos videos sobre la vida de Spinoza. La enfermedad silenciosa y el hombre que eligió morir pensando. Spinoza murió en silencio, ni como mártir ni como profeta, murió como vivió, en profunda contemplación, en combate con lo invisible, bajo el peso de una filosofía que él mismo había esculpido contra todo y contra todos. El frágil cuerpo de Baruch, que apenas resistía el polvo del vidrio que moldeó para sobrevivir, ahora daba paso lentamente a la tuberculosis. Tosía sangre mientras escribía, y escribía como si supiera que cada frase podía ser la última. No hubo aplausos. No había aglomeraciones. No había más que una habitación, una cama, y la mente más peligrosa del siglo XVII callaba con los ojos. Lo que poca gente entiende, y a lo que casi nadie quiere enfrentarse, es que Spinoza no era solo un filósofo, era un superviviente. Excomulgado a los 23 años de la comunidad judía de Ámsterdam por pensar demasiado, etiquetado como hereje, traidor y blasfemo, Spinoza tuvo que renunciar a todo para conservar una cosa: la libertad de pensar. El precio: soledad, pobreza y poco a poco, la vida misma, porque fue el mismo oficio, lijar lentes, lo que llenó sus pulmones de polvo y lo mató. La enfermedad que consumió a Spinoza fue una consecuencia directa de su trabajo, y su trabajo era la única forma de mantenerse sin depender de nadie. Eligió morir así. Ahora imagínate, poco a poco estás siendo consumido por la misma actividad que te mantiene vivo. Sabes que te estás muriendo, pero sigues adelante, porque detenerse sería traicionar lo que te da sentido. Esto no solo es triste, esto es trágico, es genial, es Spinoza. Mientras que la mayoría de los hombres huyen del dolor, Spinoza lo estudió. Mientras otros se arrodillaban para orar, él escribió sobre un Dios que no escuchaba oraciones, pero que se revelaba a sí mismo en Minos, el orden matemático del universo. Y tal vez por eso, en sus últimos días, escribió con más urgencia, como si el tiempo le apremiara, como si cada línea fuera un testamento, porque sabía en el fondo, siempre lo supo, que su cuerpo no duraría, pero que sus ideas, estos podrían atravesar siglos, y fue en este punto de la historia cuando algo comenzó a cambiar. Uno de los pocos amigos cercanos que todavía visitaba a Spinoza con frecuencia, el médico Lodewijk Mayer, informó años más tarde que Spinoza, ya muy débil, parecía guardar algo para el final, como si estuviera esperando el momento adecuado para decir lo que nunca se atrevió a escribir. ¿Un secreto? ¿Una síntesis? ¿Una última clave para descifrar su filosofía? Meyer nunca reveló lo que escuchó, pero dejó pistas, pequeños fragmentos en cartas y manuscritos que sugieren que, en los momentos finales, Spinoza habría revelado lo que realmente quería que la gente entendiera sobre Dios, sobre la libertad, sobre el miedo y sobre la vida misma. Y aquí nace la pregunta que nos guía. ¿Qué habría elegido alguien como Spinoza como su última frase?
Un hombre que no creía en el cielo ni en el infierno. Un hombre que veía a Dios en todo, incluso en la muerte. ¿Qué diría, con su último aliento, que podría cambiarlo todo? Esa es la herida abierta que vamos a explorar. No como detectives de un antiguo misterio, sino como almas en busca de una verdad que pueda liberarnos. Pero antes de eso, profundicemos en lo que realmente creía Spinoza, porque sin eso, sus últimas palabras no serían más que poesía. Por lo tanto, se convierten en profecía. Si este contenido tenía sentido para ti hasta ahora, deja el me gusta, comenta tu opinión al respecto, revisa si estás suscrito al canal para que no te pierdas nada porque las próximas revelaciones van aún más allá. El Dios de Spinoza, lo que realmente quería contarnos. El error más común que se comete cuando se habla de Spinoza es tratar de encajarlo en las cajas religiosas tradicionales. Algunos dicen que era ateo, otros que era místico. Ha habido quienes lo han llamado un cristiano oculto, un hereje pagano, un visionario panteísta. Pero Spinoza no encajaba en ninguna etiqueta, y tal vez por eso era tan peligroso para su época. Para entender lo que Spinoza pudo haber dicho con su último aliento, primero hay que entender lo que realmente creía acerca de Dios, y la respuesta es desconcertante. Spinoza no veía a Dios como un ser, veía a Dios como el tejido mismo de la realidad. Dios para él no era un hombre con barba en el cielo, ni un juez sentado en un trono. Dios era la totalidad, naturaleza, la estructura racional que sostiene el universo. Deus sive natura, escribió, Dios o la naturaleza. No son dos cosas, son lo mismo. Esta idea radical, bella y aterradora lo cambia absolutamente todo. Porque si Dios no está por encima del mundo, sino que es el mundo mismo, entonces no hay pecado, no hay castigo, no hay milagro. Solo hay consecuencias, orden, causa y efecto. Hay una naturaleza infinita que se despliega en formas finitas, como tú, como yo, como el propio Spinoza. Pero, ¿por qué es esto tan transformador? Porque, según Spinoza, el sufrimiento humano nace de la ilusión de que estamos separados de Dios, separados del orden natural de las cosas. Nos rebelamos contra la muerte, contra la pérdida, contra el fracaso, porque creíamos que merecíamos algo diferente. Pero esto, para él, es una ilusión fabricada por el ego. Si entiendes esta idea, estás a punto de ver el mundo con otros ojos, porque Spinoza nos enseña que la libertad no es hacer lo que uno quiere, es querer lo que uno es, no como resignación, sino como iluminación. Solo eres libre cuando entiendes el orden del mundo y te alineas con él, cuando deja de luchar contra la corriente del río y comienza a nadar con él. Suena abstracto, así que piénsalo de esta manera. Sufres porque esperabas algo más de la vida, porque quería controlar lo que no puede. Pero el sufrimiento disminuye cuando entiendes que la realidad no se equivoca, que todo tiene un causa, y que si algo sucedía era porque formaba parte de la red infinita de conexiones que llamamos Dios. Ahora, detente e imagina a Spinoza, ya sin fuerzas, respirando con dificultad y sabiendo que sus ideas seguirían siendo odiadas durante siglos. Quemar libros era fácil. Quemar una idea, imposible. Y sin embargo, allí, al borde de la muerte, insistió en una visión del mundo que disolvía todas las fronteras, entre el bien y el mal, entre lo humano y lo divino, entre el cuerpo y la mente. Sabía que se enfrentaba a la única frontera que le quedaba, la de la vida y la muerte. E incluso allí se mantuvo fiel a su filosofía. No había cielo esperándole, ni castigo. Solo hubo transformación, una forma que vuelve al todo, un fragmento que vuelve a la sustancia infinita. Ahora comienza a percibir la tensión que se está formando. Si todo es Dios, entonces hasta la muerte es Dios. ¿Y si hasta la muerte es Dios? Tal vez Spinoza se fue con una mirada de profunda aceptación. Pero ¿qué pasaría si, en ese último momento,
dijera algo que sellara todo lo que escribió, algo que nadie más tuvo el coraje de repetir: la carta escondida y la mujer que oyó morir a Spinoza. La historia oficial siempre ha sido contada por hombres que filosofaban entre libros, que firmaban tratados, que decidían qué ideas merecían vivir y cuáles debían ser silenciadas. Pero detrás de Spinoza había alguien que no aparece en los registros escolares, alguien que no escribió tratados ni asistió a la universidad, alguien que nunca tuvo su nombre impreso en las portadas de los libros, pero que pudo haber escuchado las palabras más importantes de la historia de la filosofía. Las últimas palabras de Baruch Spinoza. Su nombre era Clara Maria van den Enden. Hija de un librero radical y profesora de idiomas, Clara fue una de las pocas mujeres en la Holanda del siglo XVII que tuvo acceso a la filosofía. Se dice que aprendió latín del propio Spinoza, que los dos hablaron durante horas entre los libros prohibidos de la biblioteca de su padre. Incluso hay rumores, nunca confirmados, pero nunca negados, de que ella era el único amor platónico de Spinoza. Un amor imposible, por supuesto, pero también imborrable. Lo que pocos saben es que, años después de la muerte de Spinoza, se descubrió en una colección privada una carta firmada con las iniciales CMVE. En él, el autor escribe sobre la tarde en que la razón enmudeció y el cuerpo desapareció, pero el espíritu aún susurraba. La carta nunca fue publicada oficialmente, considerada apócrifa, fantasiosa, demasiado sentimental para los criterios académicos. Pero el pasaje que contiene es, hasta el día de hoy, uno de los más enigmáticos y potentes jamás atribuidos a Spinoza. El autor dice que, en los últimos momentos, cuando casi le faltaba el aliento, Spinoza le tomó la mano, la miró a los ojos y le dijo: «No llores. El amor que sientes es la parte de Dios que se reconoce en ti». Sencillo, poético, absolutamente devastador. Si esta frase es cierta, y si de hecho fue lo último que dijo Spinoza, entonces todo cambia, porque en ella está contenido el núcleo vivo de su filosofía. La afirmación de que el amor, lejos de ser una emoción insensata o ingobernada, es la realización viva de la unidad de las cosas. Es Dios reconociéndose a sí mismo a través de nosotros. Ahora respira hondo y piensa en lo que eso significa. Lo que parecía decir Spinoza es que no hay separación entre el amor y lo divino, que cada vez que amas, amas de verdad, estás experimentando a Dios en su forma más pura. No un Dios que exige adoración, sino un Dios que se revela en el afecto, en la conexión, en el reconocimiento del otro como parte de sí mismo. Esta última frase, si es cierta, es a la vez la confesión más íntima y la revelación más filosófica que Spinoza podría haber dejado. No habló de verdades absolutas, no recitaba teorías, ni citaba a Aristóteles. Solo afirmaba el amor, no como una emoción pasajera, sino como una prueba viviente de la divinidad compartida. Pero, ¿por qué nunca se registró oficialmente? ¿Por qué los filósofos de la época rechazaron la carta como sentimentalismo? Tal vez porque admitir esta última frase significaría revisar toda la imagen del Spinoza frío, racional y matemático, para mostrar que incluso el más lógico de los pensadores puede haber muerto sosteniendo la mano de alguien a quien amaban. Y aquí, querido espectador, está el punto más sensible. Creamos una imagen de que pensar es lo contrario de sentir, que amar es lo contrario de filosofar. Pero tal vez Spinoza nos ha demostrado, hasta el último aliento, que el amor es la forma más elevada de pensar. El amor como fuerza filosófica, el poder secreto de la existencia. La mayoría de la gente cree que el amor es una emoción inestable, un capricho del corazón, una debilidad, incluso un obstáculo para la razón. Pero Spinoza se atrevió a decir lo contrario. Para él el amor no era una distracción, era una revelación, y no cualquier amor, pero la que nace del reconocimiento de la unidad entre los seres. Un amor que no ata, que no exige, que no juzga, un amor que comprende. Imagina esto por un momento.
Miras a una persona y no solo ves un cuerpo, una historia o una cara. Ves una expresión única de la misma sustancia infinita que también se expresa en ti. Es como si el universo se mirara a sí mismo a través de dos ojos diferentes. Y sonríe en silencio. Este es el amor del que hablaba Spinoza. No el amor que quiere poseer, sino el amor que reconoce. Y esto es lo que casi nadie entiende. Para Spinoza, amar es conocer. Y cuanto más nos conocemos a nosotros mismos, a los demás, la naturaleza y el orden de las cosas, más nos invade un profundo sentimiento de admiración, respeto y el amor. Este amor no es una pasión ciega, es claridad, es iluminación. Es el resultado directo de la razón en su forma más elevada. Por lo tanto, cuando Spinoza escribe que el amor intelectual de Dios es la felicidad suprema, no se está refiriendo a una persona, Dios, ni a un amor religioso. Está hablando de un estado de conciencia donde todo tiene sentido, donde dejamos de luchar contra lo que es y empezamos a amar lo que es. Un estado en el que el caos se convierte en orden y el dolor en comprensión. Pero aquí viene la parte más humana y la más dolorosa. Nadie llega a este amor sin atravesar la oscuridad. Spinoza pasó por el exilio, el desprecio por su propia comunidad, la soledad, la enfermedad, la muerte lenta. Y fue allí, en este suelo seco y duro, donde descubrió el amor más poderoso, el que no necesita recompensa ni reconocimiento. Un amor silencioso y maduro que crece en la mente y florece en el corazón. Es por eso que su última frase, el amor que sientes es la parte de Dios que se reconoce en ti, tiene tanto sentido, porque no es una metáfora romántica, es una síntesis filosófica. Es Spinoza diciendo, en palabras sencillas, todo lo que toda su obra trató de enseñarnos. No estás separado del todo, eres el todo, en la forma de un individuo, y cuando ama, lo reconoce. Esta visión es tan transformadora que es aterradora, porque nos hace responsables. Si el amor es reconocimiento, entonces el odio es ignorancia. Si el amor es claridad, entonces la envidia, los celos, la ira, son formas de ceguera. Y para Spinoza, todo sufrimiento nace de esta ceguera. Sufrimos porque no vemos la realidad tal como es. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has amado lúcidamente? ¿Cuántas veces lo has odiado por no entender al otro o a ti mismo? ¿Cuántas veces has intentado controlar lo que era incontrolable, en lugar de entender y amar lo que es? Spinoza nos invita a un cambio radical, abandonar el papel de víctimas del mundo y tomar el lugar de los participantes activos en el universo, no como dioses, sino como partes conscientes de Dios. Y amar, en este contexto, no es una emoción, es una acción filosófica, una afirmación de lo real, una práctica diaria de libertad interior, y esta es exactamente la llave que abre el misterio final de Spinoza. El amor no es una distracción, una desviación o una debilidad, es la potencia secreta que sostiene la existencia, la fuerza que une lo finito con lo infinito, lo individual con el todo, el pensamiento con la vida. Al abrazar esta idea, Spinoza nos invita a trascender el miedo a la muerte, el sufrimiento de la separación y a entrar en una danza donde cada movimiento, cada respiración, cada mirada, lleva el peso y la belleza de la eternidad. Imagínese, si amar es reconocer a Dios en nosotros mismos y en el otro, entonces amar con plenitud es una revolución silenciosa contra el caos interior. Es el antídoto contra la soledad que tanto desgarra las almas humanas. Porque, en el fondo, lo que nos duele no es solo el aislamiento físico, sino la sensación de estar perdidos en fragmentos, desconectados de algo más grande. Spinoza, con su última frase, nos da un mapa para redescubrir esta conexión perdida, un mapa que no está en los libros, sino en la experiencia viva del amor consciente. Y esta experiencia no es utópica ni inalcanzable.
está al alcance de aquellos que deciden mirar más allá de la superficie, de aquellos que eligen la claridad sobre la ilusión, la aceptación sobre la lucha. Porque amar, como propone Spinoza, es, ante todo, un coraje. Coraje para despojarte del ego, de las expectativas, de los viejos dolores, para finalmente permitirte ser parte del todo, un todo infinito y eterno, presente en cada átomo, en cada pensamiento, en cada acto. Pero, por supuesto, este no es un viaje sencillo. Es un camino que exige de nosotros la disponibilidad para enfrentarnos a nuestros propios fantasmas, el miedo a la muerte, el rencor, la desesperanza, y mirarlos no como enemigos, sino como sombras que desaparecen cuando son iluminadas por la razón y el amor. Spinoza se cruzó en vida con este camino y en su lecho de muerte, con un último suspiro, pareció decirnos: no tengáis miedo. El amor que sientes es Dios mismo en ti. Él es el puente, la luz, la eternidad. Y ahora, amigo mío, queda la pregunta que te dejo mientras reflexionamos juntos sobre esta verdad profunda y urgente. ¿Estamos dispuestos a amar con esta conciencia? Ver en el otro no a un extraño, sino una expresión del infinito. Aceptar lo que es y amar lo que es, incluso cuando duele, incluso cuando la vida parece injusta. Mientras lo piensas, ya lo sabes. Deja tu comentario, comparte tus dudas, tus miedos, tus deseos. Porque este video no es solo una lección, es una invitación, un llamado a despertar un amor que no se detiene, que no limita, que no se agota, un amor que puede transformar tu existencia. Y es precisamente en este punto donde la tensión se vuelve insoportable, porque esta revelación final de Spinoza no es un consuelo fácil, ni una frase lista para aliviar su dolor. Es un desafío, una llamada a la revolución interna que no perdona a nadie. Ese amor que definió con un suspiro, ese amor que es la esencia de Dios mismo, requiere coraje para ser vivido de verdad. No como una fantasía, sino como una práctica cotidiana, como una decisión constante de reconocer la unidad en medio del caos, la paz en medio de la tormenta. Antes de terminar el video, imagina tu corazón como una lente hecha por el propio Spinoza, pulida por la razón y el amor. Cada vez que miras el mundo a través de esta lente, ves no solo lo que está en la superficie, sino la inmensidad de la naturaleza, la eternidad del ser, la danza infinita del universo que se expresa en todo y en todos. Esa es la visión que trató de dejarnos, su último regalo antes de irse. Pero recuerde, esta lente necesita ser usada, necesita ser cuidada, necesita ser desafiada, porque sólo así nos muestra sin miedo la verdad más profunda de la existencia, que amar es, después de todo, el acto de libertad más poderoso que existe.